Bien. Vamos a empezar por las cosas más obvias. Que por más que sean obvias, tenemos que refrescar un poquitito. ¿Cuántos riñones tenemos? 2. Normalmente, ¿cuántos riñones tenemos? 2. ¿Cómo se divide el riñón? Corteza y médula. Algo así es. Soy cirujana porque dibujante no me va a morir de hambre como dibujante. Bueno, porque es importante rememorar esto. Porque hoy vamos a ver cómo se evalúa un riñón. El riñón se puede evaluar de 3 formas. Lo que primero vamos a pedir, imagenológicamente hablando, exactamente, ecografía renal y vías urinarias, porque no me sirve de nada evaluar solamente los riñones y el uréter no, y la vejiga no. Entonces, el primer estudio que voy a pedir, y hay que completar de manera correcta, porque si en el examen o en las entregas me colocan solamente ecografía, existe ecografía desde la fontanela en un recién nacido hasta ecografía del dedo gordo del pie. Entonces se coloca ecografía renal y vías urinarias. Es lo primero que nosotros tenemos que pedir a un paciente que presenta ¿qué síntomas? Dolor lumbar. Excelente. Pero tenemos que saber dirigir que dolor lumbar no es cuando el paciente se agacha y se queda ahí y no se puede levantar más. No, eso es muscular, eso es vertebral, eso es disco, no tiene nada que ver. ¿Cómo ustedes van a orientar el dolor lumbar a los riñones? Irradia para los flancos y en qué momento duele. A la micción. ¿Qué otro síntoma asociado al dolor lumbar? Micción o coloración alterada. ¿Qué coloración? Si es verde, va orientado a los riñones. Hematuria, coloración rojiza de la orina. Otro más. Siempre en el examen se pregunta ABC. Otro síntoma. Anuria, yo pediría un clearance de creatinina, pediría urea, pediría creatinina, porque vos querés medir funcionalidad del riñón, ¿sí? No alteración anatómica o posibles alteraciones del parénquima renal, que de seguro va a tener. Pero si el paciente no está produciendo orina, probablemente las nefronas estén comprometidas. Y no hay forma de ver nefronas por medios imagenológicos, ¿sí? Falta uno. Dijimos dolor lumbar, dijimos hematuria, otro. Nada en relación a la cantidad de orina. Fiebre asociada a la hematuria y al dolor conduce a una pielonefritis. Bien. Otro más. Disuria es infección de vías urinarias bajas, no altas. Cólico renal, el dolor. Habíamos dicho dolor. Falta uno más. Transformame ese edema, porque edema Así. no. No podemos saber que el paciente tiene hidronefrosis hasta saber que tiene hidronefrosis, ¿verdad? Tumor, masa. Cuando el paciente se presenta con una masa en la región lumbar, por el amor de Dios, piden una eco. La ecografía es el primer estudio que vamos a pedir, pero no el gol estándar. El gol estándar se llama UroTac. Uro, que viene de riñón, UroTac. ¿En qué consiste
una UROTAC. Tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis. Entre paréntesis. Señores, yo estoy ya con la menopausia, yo tengo menopausia. ¿Podemos poner un poquitito más? Sí, Por favor. Por favor. Bien. Habíamos dicho, una UROTAC para ver riñones. ¿Necesita contraste oral? No. ¿Por qué no? Assim, necesita assim. ¿Por qué sí? Porque daí vai passar rápido. Mas é bem mais rápido. A absorção na veia já vai mais rápido. Si ustedes comen, toman mucho vino, mucho vino, ¿verdad? Faz um xixi gostinho. ¿Qué? Doctora, ¿qué te estuviste tomando? ¿Qué estuviste tomando, doctora? No, lo que es vía oral, va al esófago, va al estómago, va al duodeno, yeyuno, ilion, colon y sale por otro orificio. Endovenoso. ¿Por qué no pedimos una tomografía de tórax cuando queremos ver riñón? Porque ele é. Porque no tiene nada que ver con el tórax. ¿Qué significa eso? No irradiemos innecesariamente al paciente. No metamos contrastes por orificios donde no tenemos que meter cuando queremos ver riñón. ¿Ustedes saben dónde queda el retroperitoneo? Tomográficamente hablando, ¿saben dónde queda el retroperitoneo? É que no hospital só fazem corte. Chega mais a parte. Señor. Mas faz sempre corte. Gracias. Gracias. Pra ver todas as vias. Mas aí, o que ela falou de tomar Un rato, señores, estamos teniendo problemas con la transmisión. Habíamos dicho que teníamos una corteza, una médula y un seno renal. Sim. No se puede conectar, no sé qué pasa. O sea, me conecté y se desconectó. ¿Por qué me importa a mí saber que tengo una corteza, una médula y un seno renal cuando hablamos de estudios imagenológicos? ¿Por qué? ¿Por qué si el riñón es uno? Por el color. Por la tinción que tiene cada uno cuando metemos contraste.
masa única o en una tomografía simple? No me sirve de mucho en una tomografía simple cuando hablo de tumor, por ejemplo. Necesito sí o sí, y vamos a ver la clase que viene cómo se clasifican los tumores. Necesito poner contraste. Por eso la UROTAC es con contraste endovenoso, por la filtración renal del contraste. Cuando hablamos de una tomografía con contraste, me voy ahí, TAC con contraste endovenoso, no oral, endovenoso. Yo tengo fases. ¿Qué significa que tengo fases? Que el contraste va pasando por diferentes estructuras, va siendo filtrado por el riñón y va tiñendo de diferentes colores esas diferentes partes del riñón en fases diferentes. La primera fase es cuando el paciente entra en el tomógrafo sin contraste. ¿Ustedes ya conocen la máquina de tomografía? Sí. Entra el paciente sin contraste, vuelve a salir. La primera fase se llama simple, donde veo el riñón como una masa hipodensa. Para que el paciente vuelva a entrar en la máquina, tiene que estar conectado a una vía, a un macrogotero, a un suerito, y tiene que ir administrándole de a poquito. Es todo por segundo va administrando. Hay una máquina que administra el contraste. La primera fase, ya cuando el contraste entra dentro del cuerpo del paciente, se llama arterial. Fase arterial. ¿Cómo yo sé que es una fase arterial? Porque la corteza del riñón se ve hiperdensa. Evidentemente, si yo extiendo mi campo visual un poquitito afuera de lo que son los riñones, en una fase arterial, en el abdomen, hay otra estructura muy grande que va a estar súper hiperdensa. ¿Cuál es? Aorta. Entonces, si yo veo la aorta bien hiperdensa, automáticamente tengo que mirar mi corteza para asegurarme de que sea una fase arterial. Se sigue filtrando el contraste y nos vamos a la siguiente fase, que es venosa. En la venosa, la corteza más la médula se ven hiperdensas. Evidentemente, aparte de mi aorta, voy a tener mi cava hiperdensa. Un poquitito más de estructuras voy a ver blancas. La última, donde el riñón ya cumplió su función y ya va a eliminar en forma de diuresis el contraste, se llama fase excretora. Entonces, el contraste va a estar en el seno, en el uréter y en la vejiga. Yo necesito contraste en el uréter. Claro que sí, señoras. Existen tumores del uréter. ¿Necesito contraste en la vejiga? Por supuesto que sí, existen tumores de vejiga. Incluso en la uretra. Aunque ustedes no lo crean, en la mujer que mide 3 centímetros o menos, existen los tumores de uretra. Todas estas fases yo tengo que aprender a reconocer en el estudio oro del riñón y vías urinarias, que es la UROTAC. ¿Qué les voy a mostrar cómo se ve? Les voy a mostrar dónde queda el retroperitoneo. No es una puerta como esa que nosotros salimos y retroperitoneo. No.
Cuando cortamos el abdomen de un paciente y exponemos las vísceras, sí podemos separar bien lo que es el retroperitoneo de la cavidad abdominal, porque no se ve el retroperitoneo, literal, no se ve. Yo tengo que cortar el peritoneo para poder ver los órganos. Pero en una tomografía no se ve ese peritoneo como tal. Entonces yo les voy a enseñar cuáles son los parámetros anatómicos para decir, ahora estoy en un retroperitoneo. Los riñones son retroperitoneales, la aorta también es retroperitoneal, ¿sí? Tiene proyectólogos. Tiene proyectólogos. No tenía problema. Ni siquiera. Ahí está la disponible, 26, 27. Voy a revisar entonces ya no pensar. Y a TI también que revisar. ¿Para el día que sale nos vamos? ¿Revisas? Sí, revisar. Está bien.